El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, propuso solicitar un estatuto de garantía a la democracia cristiana y al ejército en caso de ser elegido presidente, en un planteamiento político que ha recibido cuestionamientos. Queremos hablar de este y otros temas. Estamos en contacto con el diputado de la DC, Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Hola, Sebastián, muy buenos días. Muy Gracias bien, por el contacto. Diputado, ¿le sorprendió lo que planteó Daniel Jadue la semana pasada? Esto fue en una conversación en Facebook. Ayer matizó sus dichos un poco, pero abrió un debate bien relevante. Lamentablemente no me sorprende, Sebastián, porque Daniel Jadue, de un tiempo a esta parte, lo que ha demostrado como precandidato presidencial es que quiere sembrar la división entre los chilenos. Quiere mirar hacia el pasado en vez de mirar hacia el futuro. No quiere unir a los chilenos, quiere seguirlos dividiendo. Además, escribiendo y reescribiendo la historia a su antojo. Por eso yo dije que Daniel Jadue es una persona desquiciada, que ha planteado algo absolutamente incoherente. Antes de ser siquiera candidato presidencial, le pide a las Fuerzas Armadas que deliberen. Reniega de su propia historia con la democracia cristiana, porque recordemos que él fue candidato con apoyo de la democracia cristiana en Recoleta. No dudó en ir a pedirle el apoyo a la democracia cristiana para ser alcalde de Recoleta. Entonces creo que son declaraciones que de alguna manera desenmascaran al verdadero Daniel Jadue. Y contrapartida, por contrapartida, como lo decían ustedes, aparece una centroizquierda ayer muy fuerte, una centroizquierda democrática que le puede dar gobernabilidad a Chile, donde la unidad constituyente, nuestra alianza de la democracia cristiana, ¿Diputado? con el Partido Socialista, con el PPD, obtuvo el 48% de los votos y fue el gran ganador de esta jornada. Sí, diputado, ¿qué cree usted que busca Daniel Jadue cuando plantea una idea tan controvertida como esta, de pedir la firma de un estatuto de garantías al ejército y a la democracia cristiana? Yo creo, Sebastián, que lo que quiere Daniel Jadue es polarizar el país, exacerbar los ánimos, revivir las odiosidades. Cuando el Partido Comunista, que votó en contra del proceso constituyente, recordémoslo, plantea venir a rodear la Convención Constitucional, que acaban de elegir todos los chilenos, pretende desconocer las reglas del juego de esa reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente. Yo creo que lo que quiere hacer es tensionar al máximo la situación, revivir una política de rebelión de masas que es muy peligrosa, y que ya hemos visto cuáles son los resultados en todo el territorio de Latinoamérica. El propio Daniel Jadue ha apoyado dictaduras que violan los derechos humanos, que persiguen opositores. Probablemente Daniel Jadue se siente mucho más identificado con un régimen de partido único, como el que existe en Cuba, en Venezuela, que con las reglas del juego democrático, porque él está permanentemente cuestionando las reglas del juego democrático que acabamos de aprobar todos los chilenos. Diputado, y en ese sentido, cuando Jadue plantea declaraciones de este tipo o estas condiciones, aun cuando ayer matizó un poco la declaración, ¿no? Porque decía que él no iba a pedir ningún tipo de firma de documentos, sino que era una alusión al compromiso democrático, decía el alcalde de Recoleta. Pero más allá de eso, cuando usted ve este tipo de declaraciones, ¿qué posibilidades hay de algún tipo de gobierno amplio opositor en un futuro cercano? Sea quien gane el próximo gobierno, pero si eventualmente fuera alguien de la oposición, ¿qué posibilidades de articular algo ve ahí? Por el Partido Comunista, absolutamente ninguna, porque yo creo que ellos extraviaron el camino hace mucho tiempo. Yo creo además que Daniel Jadue le hizo un flaco favor a su candidata Karina Oliva. Y lo que vimos ayer es un resultado extraordinario de unidad constituyente de la centroizquierda, que no es la exconcertación, porque está enriquecida con el Partido Liberal de Vlado Mirosevic, con Nuevo Trato de Pablo Vidal, de Natalia Castillo, de Ciudadanos, el PRO. Es una alianza de centroizquierda amplia, democrática, que quiere privilegiar el entendimiento por sobre el enfrentamiento, los acuerdos. En tiempos además de pandemia, es cuando más que nunca se le pide a los sectores que representan a la ciudadanía ponerse de acuerdo. Y de ahí la agenda
de mínimos comunes de Jasna Proboste, que ya ha dado los primeros resultados con la renta universal de emergencia o el IFE universal, que van a recibir todos los chilenos el 28 de junio, el acuerdo en favor de las pymes, que va a beneficiar a el doble de pymes de lo que había planteado el gobierno. Y falta una tercera tarea dentro de esta agenda de mínimos comunes, Sebastián, que es un gran acuerdo en materia sanitaria para poder fortalecer la atención primaria de salud, porque tenemos un personal de salud. Yo estuve la semana pasada recorriendo distintos CEFAM en la región de Coquimbo que están absolutamente agotados. Diputado, para cerrar este tema, antes de pasar a otros asuntos, cuando Jadwe hace este planteamiento, lo hace con un sentido político, evidentemente, el emplazamiento contra la ADC, se entiende en ese contexto de debate político, pero también incluye a las Fuerzas Armadas, al Ejército en particular. Lo que algunos han considerado errado por el hecho de que los pone en un escenario que no les corresponde, ¿no? Los pone a deliberar de alguna manera sobre asuntos que por Constitución no les competen. Pero hay una movida, digamos, también estratégica, me imagino yo, en el mensaje que da Daniel Jadwe en ese sentido. Respecto a ese punto, a las Fuerzas Armadas en particular, ¿qué le parece que de alguna forma los involucre en el debate político contingente? Bueno, efectivamente, Sebastián, usted lo ha dicho, lo que hace Daniel Jadwe es llamar a las Fuerzas Armadas a deliberar, a tener una opinión política. Y eso es sumamente peligroso. Eso pone al propio Daniel Jadwe al margen de la legalidad, al margen de la institucionalidad, porque lo propio de las Fuerzas Armadas es que sean obedientes y no sean deliberantes. Las Fuerzas Armadas tienen que respetar al presidente o presidenta, esperamos democráticamente elegido en noviembre o en diciembre, y no pueden deliberar, no pueden decir, bueno, a este presidente o a este candidato vamos a apoyarlo o no. Bueno, yo creo que el propio Daniel Jadwe se dio cuenta del error de sus dichos, pero ya es demasiado tarde. Y como digo, además le generó un tremendo daño a su candidata a la gobernación metropolitana, que era Karina Oliva. Diputado, hablemos precisamente del proceso de elecciones de ayer. Unidad Constituyente fue el gran ganador, obtuvo 10 gobernaciones regionales. Claudio Rego gana la gran batalla, como se entendía, acá en la región metropolitana. ¿Qué viene ahora para Unidad Constituyente desde el punto de vista del proyecto político, diputado? Porque lo de ayer fue un respaldo importante, pero también con baja base de participación y hay que concretarlo de alguna manera, todo ese respaldo, en algún proyecto específico. ¿Cómo aprovechar ese capital obtenido ayer, diputado? Por supuesto, yo me quedo ayer con la foto llamando a la unidad entre Jasna Proboste, Paula Narváez, Carlos Maldonado, Heraldo Muñoz, Marco Enríquez Ominami, Nuevo Trato, Ciudadanos. Yo creo que el próximo desafío es conformar una coalición política con unidad constituyente, tener una sola lista parlamentaria, tener una candidata o candidato presidencial, ya sea elegido en una primaria convencional o por otro mecanismo que determinen los partidos, pero yo creo que Unidad Constituyente ayer quedó con una posición muy expectante para ofrecerle una alternativa de gobierno a Chile. Ya vemos hoy día en la encuesta CADEM que Jasna Proboste, sin ser candidata presidencial, ya aparece en el primer lugar de las preferencias. Como baja Daniel Jadwe, baja Pamela Giles, y yo creo que eso responde a que los chilenos quieren liderazgos que conduzcan al cambio social, pero sobre la base de los acuerdos y del respeto a la legalidad, a la institucionalidad, a las reglas del juego. Sí. Y ese es el mensaje que ayer nos entregaron los chilenos con este 48% de apoyo a Unidad Constituyente y un 37% de apoyo a la democracia cristiana, que muchos la dan por muerta y se transforma en el partido más votado de Chile. Vuelve a ser la democracia cristiana el partido más votado de Chile. ¿Y esto le pone más o menos presión a Jasna Proboste para que defina si es que efectivamente va a ser candidata presidencial o no? Yo creo que la candidatura presidencial de Jasna Proboste se va a dar en forma espontánea, conforme la gente la siga situando en el primer lugar de las preferencias, gente que valora la agenda de mínimos comunes. Ella arriesgó su capital político en ir a acordar una agenda de mínimos comunes. Logramos mejorar sustancialmente el proyecto del gobierno para llegar al 100%
del registro social de hogares, con un aporte a la familia de 3 y 4 integrantes por sobre la línea de la pobreza. Logró, gracias a su empuje, a su carácter y con el apoyo de toda la oposición, por supuesto, duplicar el número de pymes beneficiarias del bono pymes. Vamos a llegar a más de 700.000 pymes beneficiarias con el bono de $1.000.000. Al principio el gobierno había planteado que fuera para 300.000. Y esperamos ahora que venga esta tercera parte del acuerdo de mínimos comunes, que es un gran acuerdo en materia sanitaria para fortalecer nuestra atención primaria de salud. Diputado, hoy día en una carta en el diario El Mercurio escribe Pablo Longueira, el ex senador, y se refiere al triunfo de ayer de Claudio Rego. Dice, la carta es muy breve, dice: triunfó la democracia, se evitó el olivazo, Chile despertó y la derecha también. En un contexto de análisis donde muchos dicen que fue la derecha el que le dio el triunfo, el sector que le dio el triunfo a Claudio Rego acá en la metropolitana. ¿Qué le parece el mensaje de Pablo Longueira? Bueno, yo creo que Pablo Longueira leyó mal los resultados. La derecha ganó una sola gobernación en todo Chile, que es la Araucanía, que es la misma región donde ganó el SIG, donde ganó Pinochet. Entonces, yo creo que Chile Vamos, que sacó un 13% de los votos, no puede sacar cuenta alegre. Lo que hizo Claudio Rego fue convocar a todos los ciudadanos, y en los debates la gente se dio cuenta de la diferencia. Claudio Rego no solamente ganó en el distrito 11, donde, ojo Sebastián, recordemos que ganó también en la Prodo, en ese distrito, con un 54%. Ganó el distrito 10, por ejemplo, en comunas como Ñuñoa, donde los vecinos votaron por una alcaldesa del Frente Amplio hace un mes, pero en Ñuñoa ganó Claudio Rego, ganó en Peñalolén, ganó en todas las comunas rurales de la región metropolitana, en 20 comunas. Por lo tanto, el triunfo de Claudio Rego no se debe a la derecha, se debe a los ciudadanos de la región metropolitana. La gente vota por las personas, y eso es un aprendizaje también para lo que viene hacia el futuro. Diputado Walker, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a usted.